Hola, soy Mía y os voy a presentar En ocasiones veo atributos ARIA, pero antes de nada quiero que hablemos de logística. Va a haber muchos trozos de código, si alguien no lo ve bien o necesita verlo más cerca. Aquí os dejo el código QR para que lo podáis ver. También está en mis redes sociales, así que bueno, ahí lo tenéis. Me voy a presentar. Soy Mía Salazar, soy frontend developer desde hace unos 7 añitos y me estoy especializando poquito a poquito en accesibilidad. También soy mentora en Step Forward. Si queréis saber algo más de información, tengo aquí unos panfletitos y unas pegatinas muy monas. Y también soy mentora en Test Session, que es un programa que es propio de la Comic-Conf, que es una iniciativa en la que se mentoriza a mujeres para que empiecen a dar charlas en conferencias tecnológicas. El año pasado yo fui mentorizada en este programa, empecé a dar charlas y este año he sido mentora, así que todo muy bonito. Y bueno, quiero ver cómo de vieja soy, así que ¿a quién le suena de aquí esta imagen? Genial, no soy tan vieja. Vale, bueno, para quien no lo sepa, es de El sexto sentido, que es una película de finales de los 90, protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment, y trata pues de que el niño, Cole, ve muertos andando por la calle y entonces pues empieza a ir al psicólogo, que es Bruce Willis, y aquí me diréis, bueno, Mía, ¿por qué me estás contando esto? Y es que claro, nosotros empezamos a desarrollar y de repente vemos un atributo ARIA y nos recorre como un escalofrío por el cuerpo, o nos dicen, esto tiene que ser accesible y nos dan como 7 ataques de pánico. Entonces, claro, yo os traigo aquí esta charla para que hablemos de accesibilidad, pero sobre todo de atributos ARIA, para que dejemos de verles como seres de ultratumba y empecemos a verlos como atributos muy útiles, vivos y que necesitamos usar si queremos hacer nuestras plataformas más accesibles. Y alerta de spoiler, la película salió hace casi 30 años, puede que haya algún spoiler de la película. Vamos a empezar. Y quiero hacer una pequeña introducción teórica, prometo que va a ser muy chiquitita. ¿Qué es la accesibilidad? Bueno, la accesibilidad es el acceso universal a la web, es decir, que cualquier persona puede utilizar una página web independientemente de sus circunstancias o de sus discapacidades. Y hablando de discapacidades, las podemos dividir en 4 grupos: las sensoriales, que están relacionadas con los sentidos, como la vista o el oído, como puede ser una persona ciega o sorda. Luego tenemos las físicas, que están relacionadas con la capacidad de moverse, como puede ser alguien que va en silla de ruedas. También tenemos las intelectuales, pues relacionadas con el intelecto, como puede ser alguien que tiene síndrome de Down. Y por último, las psíquicas, que son aquellas que están relacionadas con el comportamiento, como puede ser alguien que sufre una depresión severa. Y claro, pues esta gente que tiene ciertas dificultades, digamos, no tiene tan sencillo interactuar con las páginas web o con los ordenadores, y para ello se crearon las tecnologías asistivas, que son una serie de hardware o de software que ayudan a estas personas a poder interactuar de una manera más fácil para ellos con estos ordenadores. Y hay muchos tipos. Tenemos los lectores de pantalla, que nos lo enseñó ayer Ramón Corminas, que son un software que te leen en voz alta pues lo que hay en una página web para que tú puedas navegar utilizando el oído. Tenemos los magnificadores de pantalla, que hacen las páginas más grandes para que si tienes algún tipo de discapacidad visual lo veas más grande. También tenemos los de reconocimiento de voz, que son capaces de identificar lo que estás diciendo y gracias a eso le dan comandos al ordenador. También tenemos ratones diferentes para personas que pueden tener ciertas dificultades de movilidad, para las que un ratón común no le es sencillo, y hay diferentes joysticks y ratones y tal. También tenemos los teclados de braille, que lo que hacen es traducir a braille para que una persona pueda navegar utilizando sus deditos, y que también tienen teclitas en braille para que puedan escribir en braille. Y por último, las de seguimiento ocular, que son capaces de leer lo que hacen los ojos y traducir eso a las plataformas, digamos. Y bueno, por el otro lado, te hemos oído hablar de la W3C, que son los que parten el bacalao en la World Wide Web, pero bien pronunciado. Esta gente crearon la WCAG, que viene de Web Content Accessibility Guide, que es básicamente una guía en la que se establece cómo hay que hacer las cosas accesibles. Y ahora sí que sí, empezamos a hablar de los atributos ARIA. Y bueno, ¿qué son los atributos ARIA? ARIA viene de Area Rich Internet Applications, es decir, son una serie de atributos que se utilizan en HTML para dar más información a las tecnologías asistivas. Estos atributos no cambian ni el comportamiento ni la apariencia de las etiquetas, simplemente dan más información. Dan información sobre qué rol cumple esa etiqueta, en qué estado está o la relacionan con otras propiedades. Y vamos a empezar con los roles. Los roles básicamente son la naturaleza o el propósito de ese elemento. En ese sentido se parecen al HTML semántico porque básicamente dicen para qué sirve un elemento. Y los podemos dividir en 6 grupos. Primero están los de landmark o puntos de referencia, que lo que nos van a permitir es separar una página web en regiones. Algunos roles de este tipo son como main, banner, navigation, son como regiones grandes dentro del documento. Luego tenemos los abstractos, que no os preocupéis por ellos porque solamente lo utilizan los navegadores, así que no debemos utilizarlos. También tenemos los de widget, que básicamente nos dan información sobre que ese elemento es interactivo y podemos hacer acciones con él.
También tenemos los de estructura de documento, que se diferencian de los de Landmark, porque los de Landmark son como trozos grandes de la página web y los de estructura de documento son cada una de las partes pequeñitas en las que se divide el documento. Los roles de este tipo son de tipo pues list o list item, son cosas más chiquititas, heading también. Luego tenemos los de Live Region, que nos van a avisar de que un elemento va a recibir cambios, modificaciones dinámicas o nos alertan de algo importante. Y por último, los de ventana, que crean una jerarquía entre ventanas y subventanas y las relacionan entre sí. Y como a veces es un poco complicado ver cómo se utilizan los roles y entenderlos, lo que os traigo aquí es como un par de ejemplitos para que veamos tipos de roles y seamos capaces de identificar de cuál es cada uno. Entonces aquí tenemos el rol de tipo lista y el del rol de tipo list item. Bueno, pues estos son de estructura de documento, porque básicamente son una parte pequeñita del documento, no es una parte grande como podría ser un main o una navigation. Luego tenemos este que es de tipo role scroll bar. Pues este es de tipo widget porque es un elemento con el que podemos interactuar, subimos y bajamos la página web. Y por último tenemos el role alert, que este es de Live Region porque es como un aviso, algo dinámico que va a suceder. Y ahora vamos a hablar de los estados y las propiedades, que los podemos dividir en 4 grupos. Primero, los de Live Region, que al igual que los roles, lo que sirven es para dar información sobre elementos dinámicos que van a cambiar y tal. Luego tenemos los de Drag and Drop, que bueno, es como para avisarnos de cuando estamos cogiendo y arrastrando cosas, en qué estado están. Luego los de relación, que nos permiten crear relaciones entre elementos. Y por último, los de Widget, que al igual que los de role, pues son elementos con los que interactuamos. Y yo voy a enseñaros varios ejemplos. Primero tenemos los de Live Region, que os traigo 3, el área Live, el área Atomic y el área Busy. El área Live básicamente lo que nos va a avisar es de que un elemento va a ser cambiado y en función del valor que le pongas, va a ser cambiado. Vamos a avisar a esa persona de una forma o de otra. Si yo al área Live le pongo que está en off, no nos va a avisar nunca. Pero, por ejemplo, si lo pongo en polite, imaginémonos que yo estoy navegando con un lector de pantalla y el lector de pantalla me está leyendo algo y de repente hay un cambio. Pero tenemos el área live en polite, es decir, está en educado. Así que va a esperar a que nosotros terminemos de leer lo que estamos leyendo y entonces nos dirá, oye, ha habido este cambio dinámico, te aviso. Sin embargo, si lo tenemos en assertive, aunque nos esté leyendo algo en ese momento, nos va a interrumpir y nos va a decir, oye, ha pasado esto. El assertive hay que utilizarlo con mucho cuidado porque al final estamos interrumpiendo a la persona y eso puede confundir a la gente. Solamente hay que utilizarlo en casos en plan, pues tu sesión se va a expirar en un momento o cosas así que sean como súper urgentes porque si no es algo terrible. Luego tenemos los area atomic, que lo que nos va a decir es de qué parte te voy a avisar. Si tú lo tienes en true, nos va a avisar de todo lo que hay en ese contenedor. Sin embargo, si lo pones en false, nos va a avisar exclusivamente de los elementos que hayan sido modificados de ese contenedor. Y por último tenemos el área busy, que para lo que nos va a servir es para avisar de que, oye, sí, tú vas a recibir cambios dinámicos, pero yo todavía estoy cargando, así que espérate, quédate ahí on hold. Hasta que el área busy no está en false, no se va a avisar a la persona de ese cambio. Entonces, como veis, el área live, el área atomic y el área busy están muy relacionados porque básicamente lo que nos van a decir es, te voy a avisar de que va a haber un cambio en este momento y te voy a avisar de estas partes. Vamos a pasar a los de drag and drop, solo os traigo uno. Y el que traigo es área grave, que básicamente dependiendo de si lo ponemos en true o en false, pues el elemento que estamos agarrando está siendo agarrado o no. Pero este hay que utilizarlo con mucho cuidado porque se considera que está deprecado y en las próximas versiones pues va a cambiar la forma en la que se va a hacer. Y vamos a pasar a los de relación. Y quiero hablaros del área described by. El área described by básicamente sirve como para dar una descripción de otro elemento. Ejemplo, tenemos el tipo input, el típico input de tipo contraseña, en el que luego tenemos un textito abajo que dice, pues al menos debe tener 8 caracteres. Vale, si no tienes ningún tipo de discapacidad visual, tú vas a ver que el input debajo tiene un texto, así que entenderás que ese texto va con ese input. Sin embargo, una tecnología asistiva no va a saber que ambos textos van juntos, y para ello tenemos el área described by. ¿Cómo se usa? Pues en el input le ponemos un área described by, en este caso yo he puesto description, y luego en la P le ponemos de ID el mismo texto, description, y así ya están vinculaditos. También de relación tenemos el área controls. Aquí quiero explicar el ejemplo del que voy a hablar. Voy a hablar del típico ejemplo de 2 tabs en el que tenemos 2 botones que están relacionados con 2 paneles. Tenemos el botón Bruce Willis y el botón Hailey Joel Osment y en función del botón que tú pulsas se muestra un panel o se muestra el otro. Claro, esto a nivel visual tú puedes ver qué elemento está seleccionado porque digamos que la tab está como seleccionadita y aparece un panel abajo o no.
Pero esto, a nivel de accesibilidad, falta mucha información. Primero, nos falta la información de qué tab controla qué panel. Para ello tenemos Area Controls. El Area Control nos va a servir para decirle, oye, que este botón de tab va a controlar este panel. De esta forma, en la tab 1 le podemos poner un Area Controls panel 1 y en el panel 1, que corresponde a la información, en este caso de Bruce Willis, pues le ponemos de ID Content 1. Pero también podemos dar más información, porque si os fijáis, cada uno de los paneles en realidad está siendo etiquetado por cada una de las tabs, porque las tabs son las que dicen realmente que este panel es de Bruce Willis y este es de Haley Joel Osment. Y para eso tenemos el área Labeled By, que en este caso lo que le decimos es, este panel está siendo etiquetado por esta tab, así que en el panel yo le pongo área Labeled By tab 1 y en la tab 1 le pongo de ID tab 1. Ya estamos creando esta vinculación. Sin embargo, hemos hablado de que visualmente sabemos qué elemento está seleccionado y qué elemento no está seleccionado. Pero a nivel de tecnología asistiva todavía no lo sabemos. Y para ello, y pasando a los de widget, tenemos los Area Selected. Los Area Selected nos van a decir este elemento está seleccionado o no está seleccionado. En este caso, pues si tenemos seleccionado el de Bruce Willis, le pondremos Area Selected True y a la otra tab que no esté seleccionada, pues le pondremos Area Selected False. De widget también tenemos muchos otros, como el área expanded. Y quiero que pensemos en el típico drop-down o en el típico acordeón, que son estos botoncitos que cuando los pulsas te despliegan como una listita. Genial. Tú visualmente, cuando pulsas el botón, ves que aparece algo, pero una tecnología asistiva no sabe si eso está desplegado o no está desplegado. Sin embargo, si utilizas un área expanded, sabrás si eso está contraído o no está contraído. También de widget tenemos el área invalid. Pongámonos que estamos aquí rellenando un formulario. A mí se me olvida poner el nombre del restaurante o de lo que sea, y yo como desarrolladora digo, vale, pues te voy a poner un bordecito rojo alrededor de ese input para que te des cuenta de que el error lo has cometido en este input. Claro, pero si tienes algún tipo de discapacidad visual o si tienes algún tipo de daltonismo, ese bordecito rojo te lo vas a perder. Para estos casos podemos usar el área invalid, que lo que le va a decir a la tecnología asistiva es, oye, este input no es válido, así que avisa a esta persona para que pueda enmendar su error. Y por último, de los de tipo widget, os voy a traer el área label, que creo que es el que conoce todo el mundo, porque es el más famoso, es el más que nos vale para un roto, para un descosido, es bastante versátil. Y en general se suele utilizar para elementos a los que les falta un contexto textual. Os pongo varios ejemplos. El primero, el botón de hamburguesa. Los botones de hamburguesa son los típicos botoncitos estos que tienen como 3 líneas y cuando los pulsas te abren el menú de navegación. Claro. Pero a nivel de código, este trozo de código, por ejemplo, lo único que tiene es un botón y 3 is que sirven como para hacer las 3 líneas. Con lo cual la tecnología asistiva sí sabe que es un botón, pero no sabe para qué sirve. Sin embargo, si le ponemos un área label que pone abrir menú, la tecnología asistiva dirá, vale, esto es un botón y es para abrir menú. Se entenderá el propósito. Otro ejemplo es pues, este botón para cerrar el menú, que en este caso tenemos un botón y dentro hay una X. Así que, oye, dentro hay texto. Pero ¿qué pasa? Que esa X no es lo suficientemente clara. ¿Qué significa? ¿Cerrar? ¿Eliminar? ¿Cancelar? Puede significar muchas cosas, con lo cual, como no es lo suficientemente explícito, si utilizamos un área label y le ponemos cerrar menú, la tecnología asistiva le dirá, oye, que es un botón, pero sí que es para cerrar menú. Así que le estamos dando mucho más contexto a esa persona de para qué sirve lo que estamos haciendo. Y claro, todo esto que os estoy contando es como muy etéreo. Entonces, yo lo que quiero hacer es, primero, saber quién ha utilizado un lector de pantalla aquí. Vale, no os preocupéis, porque lo vamos a ver. Y es que, claro, os he contado aquí unas cosas como muy fantásticas con HTML, pero a lo mejor no sois capaces de daros cuenta de lo importante que es utilizar estos atributos ARIA. Y por ello, Graphic Design is my passion, ya lo sé, os traigo como un pequeño ejemplito con 4 ejemplos de código y lo vamos a ver sin atributos ARIA y con atributos ARIA. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, un botón de hamburguesa. Este botón de hamburguesa, cuando lo pulsemos, estará abierto y se podrá cerrar. Luego tenemos 2 tabs, que si hay una seleccionada, pues aparecerá seleccionada y cuando pulsemos la otra, pues se cambiará el panel. También vamos a tener un acordeón que se puede abrir y se puede cerrar. Y por último, cuando estemos rellenando un formulario y le pulsemos a enviar, nos aparecerá un textito que diga enviado, dándonos ese feedback. Entonces, primero vamos a escuchar ese trozo de código sin ningún atributo ARIA. Botón. X botón. X botón. Bruce Willis botón. Haley Joel Osment botón. Abrir acordeón botón.
Email edición requerido en blanco. Tiene autocompletado. Hello@miasalazar.com 2 de 3. En ocasiones veo atributos área documento. Enviar botón. Bueno, ¿os había enterado de algo? Pues la persona que esté utilizando una tecnología asistiva tampoco, porque en el botón de hamburguesa nos ha dicho botón y luego X botón. Así que, ok, es un botón, pero ¿para qué sirve y por qué ahora tiene una X? Luego, por otro lado, en las tabs no nos ha avisado de que eran tabs, nos ha dicho que había un botón de Bruce Willis y otro de Haley Joel Osment, correcto, pero no sabe que son tabs y en ningún momento va a saber que tiene más información abajo. El acordeón, a lo mejor nos imaginamos que es un acordeón porque lo he llamado abrir acordeón, pero normalmente los acordeones no los llaman acordeón de mi cuenta. Entonces esa persona ni idea de que eso es un acordeón o no, si está abierto o si está cerrado. Y por último, cuando hemos rellenado el formulario y le hemos dado a enviar, ese textito que ha aparecido de enviado, ni idea. Así que la persona que está utilizando la tecnología asistiva no sabe qué está haciendo, no sabe nada y no ha podido enterarse de si ha enviado bien el formulario o no. Y ahora lo vamos a ver, bueno, lo vamos a escuchar, pero con atributos ARIA. Abrir menú botón. Cerrar menú botón. Cerrar menú botón. Lista de pestañas. Bruce Willis pestaña seleccionado 1 de 2. Haley Joel Osment pestaña 2 de 2. Haley Joel Osment pestaña seleccionado 2 de 2. Abrir acordeón botón contraído. Expandido. Email edición requerido en blanco. Tiene autocompletado. Hello@miasalazar.com 2 de 3. En ocasiones veo atributos área documento. Enviar botón. Alerta enviado. Bueno, aquí sí. Nos ha dicho que el botón de hamburguesa primero era para abrir el menú y cuando ya estaba abierto nos ha dicho que era para cerrar el menú. En cuanto a las tabs, nos ha dicho que eran una lista de pestañas, nos ha dicho cuáles eran y cuál era la que estaba seleccionada. Cuando hemos cambiado a la de Haley Joel Osment, nos ha dicho, oye, ahora la que está seleccionada es la de Haley Joel Osment. En el acordeón, primero nos ha dicho que estaba contraído, cuando lo hemos abierto, pues nos ha dicho, pues ahora está expandido. Y cuando hemos rellenado el formulario, nos ha puesto una alerta de, oye, esto se ha enviado. Así que sí, los atributos ARIA son muy importantes porque gracias a esto, una persona que está utilizando una tecnología asistiva sabe exactamente lo que está haciendo y exactamente lo que está pasando. Y bueno, de momento os he contado muchas cosas como bonitas y fantásticas, pero quiero hablaros de una serie de mitos porque son bastante relevantes. Y es que la gente sobre todo tiende a pensar que los atributos ARIA son la panacea. Que simplemente utilizando atributos ARIA una página web ya es accesible. No. Simplemente utilizando atributos ARIA en una página no es 100% accesible, porque también tienes que tener en cuenta utilizar HTML semántico, que la estructura del documento tenga sentido, que los textos tengan sentido, que haya suficiente contraste de color, que sea navegable por teclado, hay que tener muchas cosas en cuenta. Simplemente utilizando atributos ARIA no hacemos que nuestra página web sea 100% accesible. A lo mejor mejoramos su accesibilidad, pero no va a ser 100% accesible si no tenemos en cuenta otras cosas. Por otro lado, se piensa que un atributo ARIA nunca hace daño. Es que si tú te lías a ponerle información que no necesita, una persona que esté utilizando una tecnología asistiva va a recibir más información de la que necesita y lo que va a hacer es perderse. Así que ni tanto ni tan calvo, o sea, no hay que utilizar muchísima información porque entonces la gente se nos pierde, hay que utilizar exactamente lo que necesitamos. También, pues como yo utilizo atributos ARIA, no tengo que hacer pruebas con tecnologías asistivas. Mal también. Porque realmente utilizando tecnologías asistivas es como vas a entender la experiencia de esa persona y vas a entender qué información te falta y qué información no te falta. Y también por último, os he hablado todo el rato de lectores de pantalla, porque es verdad que los lectores de pantalla son como los más famosos, son como las pop stars, pero hay muchas otras tecnologías asistivas. Y si os lo estáis preguntando, sí, los atributos ARIA también sirven para todas estas tecnologías asistivas. De ahí la importancia de utilizarlas bien, porque vamos a ayudar a toda la gente, no solamente que utilice lectores de pantalla, sino a todas las demás que estén utilizando tecnologías asistivas. Y a lo mejor estáis ahora con el ceño un poquito fruncido diciendo, pero entonces, ¿cuándo tengo que utilizar los atributos ARIA? Bueno, pues la primera regla de ARIA es no uses ARIA. Y a lo mejor os estáis cagando mi puta madre porque habéis venido a una charla de ARIA y yo lo que os he dicho es no utilicéis ARIA. Bueno, todo tiene su explicación. ¿Por qué digo esto? Porque es que resulta que hay muchas formas de hacer una página web accesible. Y HTML semántico ya es muy poderoso, ya nos da mucha información sobre para qué sirve un elemento o para qué no sirve un elemento. Por eso dicen,
no utilices ARIA porque si puedes utilizar otra cosa, antes utiliza HTML semántico. Os pongo un ejemplo. Yo quiero crear un H1. Yo puedo crear un div, ponerle que su rol es que es un heading y que su ARIA level es 1. Esto a nivel de accesibilidad es como si fuese un H1. Genial. Pero ¿para qué voy a hacer esto si puedo utilizar un H1? Y es que a eso es a lo que se refieren, a que siempre que podamos, HTML ya nos da suficientes herramientas para que nos vamos a liar la manta a la cabeza y hacer cosas complicadas. Siempre que podáis, HTML semántico. Soy muy pesada con esto. Vale, ¿cuándo sí? Porque al final os he dicho simplemente cuándo no usarlo. ¿Cuándo sí? Pues primero, cuando nos falta semántica. Aquí, por ejemplo, tengo una etiqueta botón que dentro lo que tiene es el típico iconito de una lupita. Claro, una persona que tenga cierta discapacidad visual, esa lupita no la va a ver, así que la funcionalidad de ese botón se la va a perder. Sin embargo, si yo pongo un ARIA label que ponga buscar, va a entender para qué sirve este botón. Es el mismo caso que os he contado del botón de hamburguesa, al que le faltaba el contexto para entender para qué servía. Por otro lado, si tenemos elementos interactivos a los que les falta semántica, y esto suena como muy fancy, pero lo voy a traducir. Recordemos el ejemplo de las tabs. Las tabs no tienen, digamos, unas etiquetas de HTML equivalentes para crear ese patrón, digamos. Con lo cual nos faltan ese área controls, ese área selected, porque no vamos a tener forma de darle esa información al usuario simplemente con HTML semántico. Entonces, cuando nos falte esa semántica de forma nativa, vamos a tener que utilizarlo. Por otro lado, si estamos utilizando input custom, y aquí quiero hacer una pausa. Siempre, siempre, siempre que estéis creando un input, utilizad la etiqueta input. CSS ya es muy poderoso, no hace falta que utilicéis un div y os liéis a hacer cosas súper extrañas, utilizar un input y meterle CSS que ya es poderoso. Y ya, bueno, si ya por lo que sea no podéis utilizar un atributo, bueno, una etiqueta input, entonces sí, vais a tener que utilizar un div y vais a tener que falsear que eso funcione como un input. Vais a tener que utilizar pues el área checked, el área disable, el área required, pero una vez más utilizad inputs. Por otro lado, si creamos cosas súper fancy en diseño, pero que luego, claro, una tecnología asistiva no va a poder entenderla bien a primera vista, iba a decir, no la va a entender bien, vamos a necesitar utilizar esos atributos ARIA para darle más contexto sobre lo que está haciendo. Por otro lado, si os fijáis, no tenemos una etiqueta que sea alert, digamos, en HTML. No hay manera de avisar a esa persona de que ha aparecido algo. Nosotros vemos aparecer ese enviado, pero una tecnología asistiva no ve que una cosa aparece. Para avisar a esas personas de esas actualizaciones dinámicas, vamos a necesitar utilizar los atributos ARIA. Y por otro lado, si tenemos una librería externa, muchas veces las librerías externas vienen acopladas a una serie de etiquetas, con lo cual a lo mejor no nos van a dejar cambiar esas etiquetas y vamos a perder mucha semántica. Para esas situaciones sí que vamos a necesitar utilizar los atributos ARIA para dar más contexto. Y lo mismo si tenemos un design system que también está acoplado a ciertas etiquetas. Y bueno, como ya sabemos cuándo utilizarlo y tal, os quiero hablar de muchos errores comunes que se tienden a cometer. Primero, errores de sintaxis. ¡Ah, no, mierda! Primero es el HTML semántico, es verdad que soy una pesada. Primero, usad HTML semántico, de verdad. Sé que soy muy pesada, pero siempre que podáis, antes de que utilizar muchos roles y muchos atributos ARIA, utilizad HTML semántico, para eso está. Por otro lado, se cometen muchos errores de sintaxis, tanto escribiendo el nombre como poniendo el valor. Los errores que más se tienden a escribir escribiendo el atributo ARIA son el área described by y el área labeled by, porque muchas veces se nos olvida ponerle el by o al labeled resulta que tiene dos L's y se nos olvida. Por otro lado, en cuanto a los valores, el área expanded, que ya lo hemos visto que era este elemento que nos permite saber si un elemento está abierto o cerrado, solamente puede tener dos valores, o true o false. Un acordeón no puede estar quizás abierto. Por ello, no debemos inventarnos los valores posibles de los atributos ARIA. Hay que mirar mucho la documentación. También se cometen muchos fallos de redundancia. Aquí, por ejemplo, tengo un botón que tiene dentro de texto contestar al fantasma y tengo un área label que dice contestar al fantasma. El texto que ya está dentro del botón ya es lo suficientemente explícito, ya se entiende para qué sirve. Este área label es redundante, lo que estamos haciendo es guarrear el código, así que no hagáis esto. Si es suficientemente explícito, no hace falta nada más. Por otro lado, en atributos como el área expanded o el área selected o el área invalid, muchas veces se nos olvida actualizarlos. Por ejemplo, yo tengo aquí un área expanded, lo he puesto en false porque está cerrado, pero claro, cuando la persona lo pulse y lo abra, tengo que actualizarlo para que salga que área expanded es true, porque si no la tecnología asistiva nunca se va a enterar de que ese elemento sea abierto y no se lo va a poder comunicar a la persona y la persona se va a quedar en plan, yo he pulsado aquí, ¿he hecho algo?
También no os he hablado de ello, pero hay un rol que se llama Presentation, que para lo que sirve es para ocultar elementos de la tecnología asistiva. Es decir, este elemento puede ser visible, pero puede estar oculto para la tecnología asistiva. Y de la misma manera tenemos el área hidden, que cuando está en true hace lo mismo, lo oculta, pero solamente para la tecnología asistiva. Y es que hay que tener mucho cuidado cuando ocultamos elementos para la tecnología asistiva, porque puede dar casos de mucha confusión. Porque imaginémonos que yo estoy navegando por una página web utilizando la vista y utilizando un lector de pantalla. A nivel de vista veo que existe un botón, pero el lector de pantalla no me lo está leyendo. Y claro, yo me quedo un poco en plan, ¿qué está pasando aquí? O, por ejemplo, yo estoy navegando utilizando solamente un lector de pantalla y he ocultado con un role presentation un botón de submit. Pues nunca voy a poder hacer ese submit, con lo cual esa persona se ha quedado fuera de esa interacción. Así que hay que tener mucho cuidado cuando ocultamos elementos de las tecnologías asistivas. Por otro lado, cometemos errores relacionados con sobreescribir semántica. Yo estoy queriendo crear una vez más tabs. Y yo digo, bueno, pues yo me cojo aquí un H2 y le digo que su rol es que va a ser una tab. Mal. El H2 ya tiene semántica. Es un heading. ¿Por qué le sobreescribes su propia semántica? Si tú quieres que sea un H2 y que tenga un rol de tab, ¿vale? Pues pone un div, ponle que ese div es una role tab y dentro ya le pones un H2 con lo que tú quieras. Pero no sobreescribáis elementos que ya tienen semántica porque es una mala práctica. Por otro lado, quiero hablar de los atributos label. Siempre, siempre, siempre que tengáis un input, ponerle una etiqueta label, porque la etiqueta label lo que le va a decir al input es ¿para qué sirve? Si no le ponemos esa etiqueta, la tecnología asistiva no va a poder darle pistas a la persona de para qué sirve. Y si por lo que sea ya no podéis ponerle esa etiqueta label, vale, entonces sí, ponerle un atributo label. Pero solamente si no podéis añadirle una etiqueta label, porque si no, al igual que el role presentation, pueden darse situaciones extrañas. Una vez más, volvemos a ese ejemplo de esta persona que ve la página web y al mismo tiempo está utilizando un lector de pantalla. Lo que va a ver en este caso es que dentro del label tenemos nombre completo, así que va a ver nombre completo, pero el área label que tiene en el input es nombre de pila, así que por un lado va a ver una cosa y por otro lado va a escuchar otra, así que ya hemos perdido completamente a esa persona. Y por ello, no utilicéis ambas cosas. Utilizad área label o utilicéis label, pero no las dos juntas porque es que encima el área label tiene más prioridad que el label y lo va a sobreescribir a nivel de tecnología asistiva. Así que uno u otro. Por otro lado, lo que os he dicho de prioridades. Resulta que hay atributos que tienen más prioridad que otros. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en el que tengo un botón, un área labeled by y un área label. El área labeled by tiene más prioridad que el área label, así que lo va a sobreescribir. Con lo cual tenemos que tener cuidado utilizando los atributos ARIA. Tenemos que ser conscientes de qué elementos podemos utilizar con qué elementos y para eso leer mucha documentación. Y de la misma manera hay etiquetas de HTML que no pueden tener ciertos atributos ARIA. Por ejemplo, la etiqueta strong, que sirve como para destacar un elemento, no puede tener un ARIA label porque lo único para lo que sirve es para destacar ese elemento. Así que también hay que leer mucha documentación. Por otro lado, le estoy diciendo mucho por otro lado. En otra línea, pues tenemos los inputs que os he dicho que no son nativos. Los inputs que no son nativos, pues sí, tienen que utilizar mucho el área checked, el área required, pero si yo tengo un input con etiqueta input, si yo pongo un área un área required, esto no va a ser más accesible porque he utilizado un área. De hecho, ya que ya el input tiene un required, un disable, un checked y un selected, usa esos en vez de utilizar los áreas. Los áreas hay que usarlos solamente si no tienes esa forma de hacerlo nativo. Es decir, si estás recreando un input falso, sí que tendrías que utilizar el área required y el área disable y todas estas historias. Pero, en general, si un elemento te permite de forma nativa utilizar una serie de atributos, utiliza esos. Y bueno, he corrido mucho, así que os traigo una serie de ejercicios en los que quiero que seáis capaces de detectar dónde hemos cometido ciertos errores en nuestro código. Son pequeñitos. Lo que tenemos aquí primero es un botón que pone área hidden true, tiene el texto saludar al fantasma, luego tenemos una i con una serie de clases, que básicamente es como unas manitas así en Spock, porque esto es de Phone Awesome. ¿Dónde está el error? Lo va a soltar. Efectivamente, hemos creado un elemento con el que podemos interactuar, con el que una persona con tecnología asistiva no va a poder interactuar porque tiene un área hidden. Esto es un error garrafal. Por otro lado, tenemos una P en la que dice, en HTML la etiqueta abro code, que tiene un área label que pone etiqueta link, y luego A,
Dice, sirve para crear links. ¿Dónde está el error aquí? En este caso, la etiqueta code, ¿para qué sirve? Para etiquetar código. Ya está, no puede hacer más cosas. Así que no podemos ponerle ARIA labels a las etiquetas code porque no nos lo va a permitir y se lo va a saltar. Siguiente, tenemos aquí una etiqueta nav que tiene un role navigation, luego tiene un UL, tiene 3 LIs y en uno de sus LIs, que no tiene texto, tiene un ARIA label que pone lista. Lo han dicho por ahí, de redundancia. Es un error de redundancia. La etiqueta nav por dentro ya tiene su rol de navegación, así que esto es redundante. No nos hace falta, estamos guarreando el código, quitémoslo. Siguiente, tenemos aquí un botón que nos sirve para abrir un menú drop-down, que dentro tiene un UL, está hidden, y una serie de LIs, con cada uno con un texto que pone inicio, servicio y contacto. ¿De aquí? No. No, nos falta el área expanded diciendo si está abierto o está cerrado y cuando esté abierto, actualizárselo. Y aquí viene el más gordote. Aquí tenemos una etiqueta label que pone nombre con un input de tipo texto con un área described by que nos lleva a un texto de abajo que dice el nombre debe ser completo, nombre y apellidos. Y luego tiene un botón con un área label que pone ayuda y un interrogante. El label debería ser nombre de y leer. Os dejo pensarlo un segundo. Describe by y leer la misma lampa. ¿El expander te sigue para algo? Aquí. Bueno, en este caso no es para expandir o no expandir. Bueno, os lo digo. Primero, el botón controla la P y no le hemos puesto el área controls para decirle, oye, este botón controla que aparezca o desaparezca el de abajo. Y por otro lado, el botón, la interrogante que tenemos, entiendo que sería como así, como muy estilístico y muy bonito, pero le hemos puesto un área label diciendo ayuda. Así que este interrogante de aquí va a ser confuso para la tecnología asistiva. Fuera. Área hidden true. Bueno, y llegando a conclusiones, he corrido muchísimo. ¿Significa esto que ya somos los putos amos del universo y que ya sabemos todo acerca de la accesibilidad? La verdad es que no. Va a haber muchas circunstancias en las que no vamos a saber lo que estamos haciendo, en las que vamos a tener muchas dudas, y para ello, por eso os he hablado de la WCAG al principio, tenemos que visitar la WCAG, la 2.2 es la que está vigor actualmente, aunque se va a ser actualizada en algún momento a una versión superior, así que siempre que tengáis alguna duda o no sepáis cómo hacer algo accesible, iros a la documentación y leerosla, porque ya sé que es farragosa, pero es realmente como nos dicen cómo hay que hacer las cosas accesibles. Y por otro lado, si seguís con dudas sobre cómo hacer algo accesible o no, haced muchas pruebas. Haced pruebas con lectores de pantallas, con tecnologías asistivas, probad a intentar ver como si tuvieseis diferentes tipos de daltonismo, que hay muchas extensiones de Chrome, por ejemplo, y muchas herramientas para hacer eso. Probad a hacer navegación por teclado, todo lo que se os ocurra, diferentes tamaños, porque realmente poniéndonos en los zapatos de esas personas es como vamos a entender qué información nos está faltando. Así que sí, haced muchas pruebas. Y ya para terminar, resulta que en la película del Sexto Sentido, Cole, el niño, gracias a que empieza a ir a terapia con el doctor Crow, pues empieza a tener una vida más normal, bueno, todo lo normal que puede ser para alguien que ve muertos andando por la calle. Y por otro lado, el doctor Crow se da cuenta de, spoiler, que está muerto. Y entonces, pues gracias a Cole y a los consejos que le da, pasa al otro lado y ya puede ser feliz y pasar al otro lado. Porque ambos se han dado cuenta de que la otra persona tenía una necesidad y se han empeñado y han intentado ayudarla. Pues nosotros, como personas que desarrollamos, tenemos que también ser conscientes de que hay gente pues, que tiene diferentes necesidades y tenemos que comprometernos con crear páginas web que sean accesibles para todo el mundo. Porque en las páginas web hay mucha información. Gracias a las páginas web encontramos pareja, leemos un libro, vemos Netflix, hacemos muchas cosas. Y si no hacemos nuestras páginas web accesibles, estamos dejando a muchísima gente fuera. Porque al final, al otro lado de las pantallas, al otro lado de los móviles, lo que hay son personas y todas las personas deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades. Y bueno, gracias a la Comics por invitarme por primera vez. Al programa T-Session, porque gracias a él empecé a dar charla, que por cierto llevo una camiseta aquí. Y a todos vosotros y vosotras y vosotres por escucharme esta chapa. Con respecto a lo que has dicho de utilizar el área label, por ejemplo, en un botón de cerrar, hay un problema, creo, y
confírmamelo tú si lo sabes, y es que el problema de ese tío es si utilizas el area label con respecto al contenido que está dentro de una etiqueta HTML, por ejemplo, el editor de Emospan. Es que el area label no se traduce por un servicio de traducción como en Google Translate de la página. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona, por ejemplo, llega a tu página, habla inglés, tu página está en español, le intenta traducir, el area label no se va a traducir. Claro. Sin embargo, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Es que entonces en ese caso lo mejor sería utilizar un span con un visual hidden Para traducir, dices. para que el texto esté en vez del... Es decir, tú puedes conseguir que tu nombre accesible del elemento venga por el area label by, si no está ahí, viene del area label, y si no está ahí, viene del contenido del botón. Que siempre es mejor que venga del contenido del botón, el texto. Con lo Lo cual, dices por el ejemplo que he puesto. sí, porque yo... Era por tocaros los cojones. Sí, de repente. No era lo correcto. No, sí, primero quería confirmar, porque me has dicho tú, de que el área label no se traduce. Es que es verdad lo que has dicho, del área label es un atributo que se utiliza muchísimo, pero que hay que tener mucho cuidado, porque Se sobreutiliza mucho. claro, es peligroso, que siempre hay una forma alternativa que es poner el texto dentro de un span y ocultarlo por una clase visual hidden, que es más fácil, y así si alguien lo traduce, como es texto que está en el HTML, no es un atributo, así se va a traducir. De hecho, yo es algo que suelo hacer también. Por ejemplo, es algo que se hace mucho con los inputs. Con los inputs, que a la gente a las que no le gustan los labels, yo en mi empresa sí que hago que si no quieren el label, pues lo oculto, pero dejo que esté el texto ahí puesto. Esa opción es mejor que ponerle un area label. Eso no se me había ocurrido, lo voy a añadir para la siguiente vez. Porque bueno, Por ejemplo, con un section, que el section, por ejemplo, si quieres que tenga un nombre accesible, necesita tener no solo con el rol le vale, sino que necesita tener un nombre accesible. Entonces, un nombre accesible, si no tienes un H, por ejemplo, que le dé título al section, pues lo puedes poner, es un H fake, que luego lo ocultas con un visual hidden y así toma el nombre de ahí le van a hacer noticias a eso. pues sí. Sí, sí. Pero para la siguiente vez que la dé lo voy a apuntar porque es bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la charla, me ha encantado, he aprendido mucho, yo también. Y lo que sí que te quería preguntar es, has comentado lo de testear las páginas con productos de apoyo, con tecnologías de apoyo. ¿Cómo recomiendas a la gente que aprenda a enfrentarse a eso? Porque cuando alguien no ha manejado nunca un lector de pantalla siempre se cometen errores. Entonces, cuéntanos por favor tu experiencia y qué recomendaciones. Pues yo me descargué el NVDA, que de hecho lo hablaste ayer en una charla. Y en mi caso fue ensayo-error, porque hay mucha documentación sobre cómo hay que utilizar los comandos de botones, pero no sé, a mí me pareció relativamente intuitivo para hacer algo sencillo que era simplemente leer una página web. O sea, yo lo que en general diría a la gente es que lo haga, que los utilice y bueno, pues si van teniendo diferentes necesidades, pues ya sí que se vaya documentando, pero mi experiencia no fue demasiado tortuosa, la verdad. ¿Cuál recomendaría? Claro. El NVDA es que va fantástico. Sí es verdad que el de Apple funciona bien también, ¿eh? El de Windows nativo sí que lo he utilizado y funciona de culo. Por eso utilizo el NVDA en Windows. Pero el de Apple, el VoiceOver, si no quieres meterle add-ons y tal, funciona bastante bien. Ahora, esperad. Creo que soy respuesta, pero necesito confirmación, por favor. Cuando vienes web multidioma, junto con el esquema de traducciones del propio contenido, tendrás que crear el esquema de traducciones de las áreas que vais a meter o de los textos alternativos para que se carguen automáticamente. Sí, 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 sí. O sea, en nuestra empresa lo hacemos. De todos los áreas live los traducimos también. Yo te voy a preguntar, porque has comentado antes que como recurso que recomiendas es el tema de la documentación, que al final yo también lo recomiendo, es como el punto de verdad, ¿no?, que todos deberíamos utilizar, pero no sé si conoces algún recurso que recomendarías para alguien que, por ejemplo, esté empezando en la parte de accesibilidad y no sepa muy bien dónde... Pues Carlos Directanos, Carlos. tiene una ristra de artículos eran dev.to, ¿verdad? Mira, se está tapando. Ahora es amigo. Pues tiene una serie de artículos muy buenos sobre accesibilidad, de los que yo he bebido mucho, porque él como que va desgranando en plan articulito tal, y son súper claros. Y si queréis empezar, yo de hecho creo que están muy bien, porque es verdad que la documentación es un tocho y muchas veces cuesta mucho leerlo, pero los artículos que ha escrito él tiene casi de todo y están muy bien explicaditos.